Ya me olvido, Andrea, ¿qué sesión es? Vamos como por las 7, creo, 7 y 8, si nos quedan 3 sesiones más de Learning Week. Voy a ir prendiendo la cámara, así ven a todo el equipo. Hoy tenemos una mesa más grande, ¿eh? Somos 3. Dentro de poco vamos a tener que sumar una mesa a la cámara, creo. Pero bueno. Hola, Mica, bienvenida. Tenemos invitada estrella de Mercado Libre, Micaela Dragovich. Te pedimos si querés prender la cámara o no, y obviamente sí para abrir el micrófono y que nos saludes. Ahí te vemos. Hola a todos, ¿cómo andan? Pero bueno, en resumen, obviamente vamos a ver, como pueden ver aquí en cámara, un caso de Mercado Libre. Está Josefina Archoni, que no la habían visto en la semana, del equipo de Luli, Learning Designer, que estuvo súper involucrada en este proceso, en este proyecto. Obviamente Luli. Y Andre, que ya sos la cara conocida de la Learning Week toda la semana junto a Rodri, que hoy le dimos el día libre, pero bueno, mañana ya volverá Rodri. Así que les paso el control, el micrófono, la presentación, todo a ese lado de la mesa y arrancamos, que vinieron a escuchar a Mica. A ver, probando. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Hay pulgarcitos para arriba? Sí, buenísimo. Bueno, vamos a probar el audio. Desde acá se escucha bien. Acá presento, acá al lado tengo, no se ve, pero está acá al lado mío. Por acá aparece mi mano. Está Lucía Cambón. Enfrente mío tengo a José Archoni. Y, por supuesto, vamos a probar el audio de Micaela, nuestra invitada de Mercado Libre. A ver, Mica, si querés abrir el micrófono. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha súper bien. Genial. Genial. Bueno, si quieren vamos a comenzar. Entonces, primero y principal, bueno, como esta sesión vamos a tratar del caso de éxito Mercado Libre, por supuesto que lo hemos trabajado con Mica, hemos desarrollado una experiencia de aprendizaje digital para feedback, pero antes de meternos de lleno en el proceso, vamos a presentar a nuestra invitada, Mica. Bueno, como algunos por ahí ya que se están conectando la conocen, porque solemos ver que los expertos, que los speakers, muchas veces hay fans en el chat, así que aprovechen para saludarla. Bueno, Micaela trabaja como Performance and Talent Development Supervisor en Mercado Libre. Ella está hace casi ya 4 años, Sí. ¿no? Estás por cumplir 4 años, que creo que en edad Mercado Libre es un poco más que 4 años, porque hay muchos cambios y están trabajando en un montón de cosas y también la organización está creciendo un montón. Y bueno, básicamente en su cargo ella se encarga de liderar la estrategia de performance, trabaja en el diseño y la ejecución digamos, de distintos procesos, tanto como goal setting, quarterly checks, trabaja también en el diseño de e-learnings y capabilities, que es lo que vamos a charlar hoy. También trabaja en la innovación de procesos y en la automatización de los talents y performance review. Así que súper completa y es como el corazón de estos procesos de Meli, los tenemos hoy acá, así que vamos a aprovecharles, háganle muchas preguntas. Gracias por esa introducción, André. Muchas gracias. Perfecto, bueno, si quieren, vamos a comenzar, yo voy a ir avanzando la presentación. Sí, por favor, aprovechen para hacernos preguntas en el chat. Sé que están os está suscitando muchas preguntas, mucha curiosidad este caso, así que, digamos, no se pierdan hoy de poder preguntarnos, porque no solamente está Mica, como lo presentamos, sino que también está Lucía Cambón, que es nuestra Head of Learning Design, y Josefina Archoni también, que es nuestra Learning Design, que ambas han trabajado como codo a codo, hombro a hombro, en este proceso de desarrollo de experiencia de aprendizaje. Y nada, hemos transitado del inicio al final, digamos, de la primera reunión hasta la entrega, y ha sido un proyecto súper interesante por el involucramiento que hemos tenido, los recursos en los que nos hemos valido para generar la estrategia, y también, por supuesto, por el acompañamiento que hemos tenido de los expertos del lado de Mercado Libre, que han tenido como mucho compromiso también para llevar adelante el proyecto. Así que aprovechen que hoy están regalones con las respuestas. Antes de arrancar, André, me gustaría como agradecerles al equipo por invitarme y quiero decirles que me volví fanática de los e-learnings y experta, claramente, por todo lo que venimos trabajando juntos, así que quería agradecerles por la predisposición y por la flexibilidad sobre todo. No, Mica, vos muchas gracias primero por estar acá contando tu experiencia, y segundo porque un par de proyectos más que hagamos y ya vas a ser mega experta de e-learning, ya está, podemos diseñar codo a codo. La verdad que es interesante también, porque uno no solamente se encarga de producir un contenido, sino que también cuando uno se mete realmente en la metodología, es como que ya después empezás a
a trabajar. Yo no lo puedo decir porque no soy, digamos, yo estoy sesgada porque trabajo acá, pero digo, uno empieza a mirar también otros desarrollos, otras experiencias digitales y empieza a decir, pero ¿y la audiencia acá? ¿Y para quién está? O sea, como que te haces otras preguntas. Sí, en la era Así que viene en ahí. la era de la digitalización también uno como va aprendiendo, como que se empieza a preguntar, ¿podría simular esto? Creo que nada, está buenísimo. La verdad que sí, felicitarlos por el gran trabajo que hacen día a día también. Ay, gracias. Somos colorados. Bueno. Genial. Si querés, Mica, te paso la palabra no creo que haya alguien que no conozca Mercado Libre, pero está bueno siempre como hacer una intro y comentar un poco al día de hoy, ¿no? Porque como estamos viendo, hay un año, ¿qué estábamos haciendo en 1999? Pero bueno, está muy bueno hacer este recorrido para mostrar cómo empezó la organización y en qué punto está hoy. Así que te pasamos la palabra. Gracias. Bueno, acá la idea es contar un poquito acerca de Meli y luego ya hacer el zoom in con las chicas sobre el e-learning de feedback, ¿sí? Bueno, Meli se fundó en 1999 en un garage de Buenos Aires con el propósito de democratizar el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de millones de personas en América Latina. Hoy, 22 años después, es principal fuente de ingreso para más de 900.000 familias en toda la región y ya contamos con más de 28 colaboradores trabajando codo a codo para poder lograr este propósito y seguir vibrando el ADN Meli, ¿no? Hoy Meli transitó toda la pandemia, si bien ya Meli está bastante digitalizada, en un contexto donde hoy estamos en hipercrecimiento, seguimos reinventándonos y desafiándonos para poder seguir escalando todos los modelos y procesos que tenemos. Acá, ahí sí podemos avanzar a la siguiente slide, contarles un poquito los dos desafíos que tenemos desde el área de talento. El primero principal es que estamos transitando un contexto de hipercrecimiento donde necesitamos escalar y fomentar una cultura de meritocracia y feedback continua, ¿no? Para poder impactar positivamente en los resultados de Meli. Una palanca con la que contamos es con el proceso de performance management, que dentro del mismo está la parte de lo que es goal setting y feedback, que es lo que contaba recién André, los quarterly check, lo cual nos permite que cada persona conecte sus goals con las prioridades de Meli y el área, ¿no? Otro desafío con el que nos encontramos es cómo en este hipercrecimiento hacer protagonista a los líderes como activadores del desarrollo a través de conversaciones de calidad con la persona y a las personas como emprendedores del mismo, ¿no? Entonces, desde nuestro área estamos constantemente desafiándonos sobre qué es lo que podemos mejorar, qué es lo que podemos cambiar, qué es lo que podemos dejar de hacer, ¿no? Para que nos siga llevando al siguiente nivel en cuanto a lo que es el desarrollo del talento, ¿no? Es algo que creo que hoy todas las empresas están pasando por reinventarse, ¿no? En este modelo de pandemia, en realidad en esta pandemia. El año pasado lo que nos pasó es que si bien nosotros desde Mercado Libre teníamos capacitaciones ya virtuales, este año de hipercrecimiento y mismo por la pandemia nos vimos como obligados a repensar cómo no sobrecargar a las personas con la agenda, cómo podemos impactar en el desarrollo y en el aprendizaje de las personas de una forma como mucho más ágil sin que estar reunidos 2 horas por un Zoom y cómo mantener en los Zooms nosotros hacíamos muchas prácticas, cómo seguimos manteniendo los ejercicios, los ejemplos, las prácticas a través de otro modelo. Y ahí fue cuando surgió la necesidad y empezamos a hablar con el equipo de desarrollar y diseñar un e-learning que nos pueda acompañar en todo este contexto, ¿no? Sí, nosotros ahí iba a decirte una cosa, disculpa que te interrumpa, no, creo que está muy bueno, creo que obviamente la pandemia a todos nos tomó por sorpresa y creo que también esto es interesante ver cómo de repente estas preguntas, ¿no? De antes, o sea, por ejemplo, decimos, bueno, íbamos a una capacitación presencial 8 horas, ¿viste? Llegabas, servías el café, saludabas esto. Entonces antes es como te aislabas un momento de tu día y ese día o ese mediodía era para la capacitación. Y ahora es como que estamos, además de los otros muchos factores que tenemos que tener en cuenta para hacer el contenido de una manera que sea relevante para la audiencia, digamos, que sea atractivo también, pensar realmente en los casos, en su día a día. Además, tenemos que estar pensando cómo ese tiempo de pantalla compite con otros tiempos de pantalla, ¿no? Como es un factor interesante que creo que igualmente siempre como nos desafía a ser aún más
más customizado y mucho más precisa las experiencias para decir, bueno, tenemos una experiencia de 30, 40 minutos, vamos a hacer que realmente valga la pena y que sea un instrumento para cambiar conductas realmente, no solamente un pasar pantalla rápidamente. Entonces, como creo que está bueno mencionarlo porque es algo que siempre se tuvo muy en cuenta en todo el proyecto, esto de, bueno, ¿qué le estamos pidiendo a los líderes? Un montón, ellos hacen un montón de cosas. No me quiero adelantar para la descripción de la audiencia, a veces pasa, pero es muy interesante porque creo que siempre estuvo muy en cuenta el líder y su día a día y sus dificultades y sus, digamos, y sus posibilidades muy en cuenta en todo el proyecto. O sea, siempre estuvo muy presente eso. Por eso lo quería remarcar. Sí, inclusive había salido un artículo de Microsoft donde decía el impacto de las reuniones en el cerebro, ¿no? Reunión conectado en la computadora y vos veías en el gráfico que mostraban que las primeras 2 horas estaba en verde y después empezaba a ponerse rojo, tipo todo lo que es la parte del cerebro, ¿no? Entonces, ahí también es pensar un poco en la salud mental de la persona, ¿no? No solo además de todo el contexto que uno vivió, que también el nivel de incertidumbre que tuvimos, también es empezar a pensar en la persona como una persona también, ¿no? Esto le puede impactar negativamente estar 5 horas en la computadora mirando una capacitación, ¿no? Así que nada, ahí más que nada para complementar a André, creo que sí, si me permiten decirlo, los e-learnings, las simulaciones y todo lo que tiene que ver con lo digital es el futuro. Más allá de que ya estamos en el futuro, en esta era de la digitalización, creo que realmente hoy estamos en ese camino y va a seguir ese camino. Creo que las capacitaciones presenciales van a ser muy ad hoc y ya después todas las empresas vamos a empezar a apalancarnos desde acá, ¿no? Sí. Sí, eso es un poco, no para, te invitamos a otra charla a hablar de trabajo híbrido, Mica, pero es verdad que está bueno esto de decir, nada, bueno, cuando nos reunimos, ¿para qué nos reunimos presencialmente y cómo le sacamos el jugo a esa experiencia? Pero bueno, volvamos a los e-learnings. Así que si querés retomamos un poco esto, no sé si José o Luli quieren tomar desde acá. Bueno, nos enganchamos igual a lo que mencionaba Mica recién de qué es lo que nos habilitan o nos permiten los e-learnings realmente. Claro, sí, tomo la palabra. Bueno, en verdad esto tiene un montón que ver también está muy relacionado con el proceso que nosotros hacemos de diseño, que es el Design for Results, que ahora en un ratito nos vamos a sumergir ahí. Pero en verdad siempre, digamos, partimos del objetivo de negocio de transformar o de capacitar o de modificar la performance, digamos, de los emprendedores, de los colaboradores, de las compañías, en este caso de Meli, pero siempre pensando en el impacto en el negocio. Por eso las características de la audiencia también tienen que ver con el impacto en el negocio. Es como que tenemos esa frase que seguro ya en esta quiniela la escucharon, que es medimos 2 veces antes de cortar, porque es como, bueno, medimos la audiencia y medimos los objetivos de negocio y con esas 2 cosas en mente diseñamos las experiencias y diseñamos los objetivos de la experiencia. Que ahora podemos hablar de los objetivos de la experiencia en el slide que sigue. No sé si querías comentar vos, Mica, o lo puedo comentar yo. Los objetivos de esta experiencia que tenía que ver con 2 instancias muy importantes del ciclo de performance management en Meli, que son feedback y goal setting. Son, bueno, principalmente potenciar el desarrollo de líderes y de colaboradores, promover relaciones de confianza entre todos los emprendedores de Meli, reflexionar sobre el pasado, el presente, siempre imaginando un futuro, setear expectativas de los próximos pasos de desarrollo, de aspiraciones, siempre potenciando el sentido de propósito, tanto de colaboradores como de líderes, reconocer logros, fortalezas y oportunidades, de eso se trata el feedback, y motivar y ayudar a que las personas de Meli logren sus goals y también a que se sientan protagonistas dentro de su propio desarrollo, ¿no? Por eso creo que algo comentaste y seguramente ahora comentarás más, Mica, que tiene mucho que ver con eso, con que cada emprendedor de Meli se sienta protagonista de su propio desarrollo y también motive en el desarrollo de los demás, de su equipo. Exacto, y ahí para complementar, siempre, como decían las chicas,
cuando miramos los objetivos de la experiencia, también es dejar una muy buena experiencia en la persona después de este e-learning, ¿no? Que lo tome para su vida diaria, ¿no? Para todos los feedbacks que vaya a tener. La realidad es que hoy es muy importante lo que es la instancia de feedback. Justo estamos hablando de feedback porque es el e-learning que estamos dando como ejemplo, pero es muy importante la instancia de feedback luego de performance review, ¿no? Entonces, el objetivo de esta experiencia es más que nada elevar las conversaciones elevar las conversaciones entre el líder y la persona, ¿no? La calidad de la conversación, por así decirlo, como decían las chicas, ¿no? Promover el desarrollo, reconocer, setear expectativas, ¿no? Todo esto que es el output, ¿no? Del feedback, ¿no? Cuando a mí me dan feedback, yo después me voy con expectativas claras, ¿no? Me voy con un reconocimiento, me llevo a la reflexión, ¿no? Inclusive me voy motivada, ¿no? Después de una instancia de feedback. Entonces, el objetivo es que el líder, tanto el líder como la persona, ¿no? Puedan reflexionar sobre la conversación y elevar esa conversación a otro nivel, ¿no? Y que no sea una conversación del pasado. Nosotros en Mercado Libre pensamos en el feed forward, ¿no? Es decir, un 40% de la conversación centrada en el pasado y un 60% en el futuro. Entonces es muy importante que el output mismo del feedback sean las expectativas del resto del año, obviamente que se puede ir actualizando durante el año, ¿no? En las instancias de quarterly check. Y Mica, déjame preguntarte algo porque me parece que falta un poco de información acá. Creo que también otro de los objetivos era practicar, ¿no? Como que practicar a través de los escenarios, bueno, no, me estoy adelantando otra vez, pero poner en práctica el feedback y el seteo de objetivos dentro de la misma experiencia como para tener un poco de práctica antes de salir a la cancha en el e-learning, ¿no? Un modelo de 70-20-10, ¿no? De desarrollo y siempre decimos que la práctica tiene que estar, ¿no? Y la práctica tanto de cómo se daría la conversación y cuál es el output de la conversación. Nosotros tenemos en el e-learning una estructura del antes, durante y después, ¿no? ¿Qué pasa antes de la instancia de feedback? ¿Qué pasa en el durante? ¿Y qué va a pasar en el después? Y cada instancia tienen prácticas, más que nada, para que se genere como el aprendizaje a través de la experiencia, ¿no? Y no quedes solo en la parte conceptual. Claro. Y retomando un poco la teoría de nuestros modelos de aprendizaje, nuestra famosa hamburguesa, que es fantástica, la llamamos siempre, desarrollada acá en Quinio, es un poco como el objetivo detrás, es no solamente generar awareness o sensibilizar a la audiencia sobre el feedback, la importancia del proceso, sino también cambiar una habilidad o potenciar las habilidades de los colaboradores, de los emprendedores y de los líderes. Sí, que también es uno de los modelos como, digo, todos tienen su complejidad y su desafío, pero creo que ahí el cambio de conductas es un, digamos, no voy a poner otra pirámide, otro diagrama de pirámide, pero creo que, digamos, es más complejo, ¿no? Porque una cosa es, bueno, saber que existe, que sería como el awareness, sé que existe esto, sé dónde encontrarlo, lo entiendo, lo comprendo, y después lo aplico, y siempre para aplicar, digamos, tenés que presuponer, digamos, estos niveles anteriores, entonces era un poco... Está interesante esto, porque muchas veces en muchos e-learnings tal vez nos centramos únicamente, es como que nos ponemos las anteojeras de los caballos y nos centramos en un solo punto, pero lo interesante de esto era que teníamos este antes, durante y después, entonces la persona se iba realmente, digamos, sintiéndose como, bueno, ¿de dónde vengo? Digamos, ¿dónde voy a estar y qué puedo pasar después? Entonces esto servía mucho al objetivo, ¿no? De situar a la persona y de brindarle herramientas efectivas para esa práctica. Entonces, como está interesante, bueno, lo digo porque sé que muchas de las personas que se conectan les gusta irse con tips realmente de cómo trabajar. Hay mucha gente que, digamos, profesionales de L&D que también, y diseñadores instruccionales conectados hoy. Entonces, está bueno remarcarle los tips y así ahí agradecen, para que se lleven también ellos reflexiones con cómo trabajar la próxima vez que tengan que diseñar una aproximación instruccional. Así que si quieren, bueno, avanzamos, si quieren la próxima. Genial. Ahí vamos a la siguiente. Ahí ya nos metemos en ya les comentamos. De Meli ya les dimos un poquito la idea del contexto y los objetivos. Ahora ya vamos a empezar a hablar de la solución. Muy bien. A ver la diapo que sigue.
y les cuento un poco de nuestro proceso de Design for Results. Bueno, el proceso que, como les comentaba antes, de Design for Results en Quinio es un proceso que tiene 5 pasos, que los vamos definiendo un poco en las instancias de workshop de diseño y de workshop de contenido que tenemos ¿no se escucha bien? No, ahí está. Las instancias de workshop de diseño y de workshop de contenido que tenemos junto, bueno, con Mika en este caso y con los expertos de Meli en estos temas. Entonces, como les decía antes, digamos, el primer paso es definir el objetivo de negocio, ¿no? Como siempre el diseño orientado a resultados es resultados de negocio, ¿no? Por eso decimos pensar desde el final. Bueno, ¿cómo queremos qué transformación queremos que haya? ¿Cuál es el objetivo de negocio? Entonces, siempre empezamos con el final en mente. Después, importantísimo reconocer a la audiencia, que en el caso de estas capacitaciones, la verdad que fue todo un desafío, porque bueno, la necesidad de Meli era capacitar tanto a líderes como a colaboradores. En estas 2 instancias se hicieron 2 e-learnings diferentes, uno de goal setting y uno de feedback, pero profundamente vinculados porque forman parte del mismo proceso. Y al mismo tiempo, dentro de esas 2 audiencias tan diferentes, un montón de matices. Por primera vez al proceso de feedback, líderes que se estaban enfrentando como líderes por primera vez al proceso de feedback, entonces muchos matices, ¿no? Entonces, bueno, los objetivos, intentar buscar dentro de esa audiencia tan disímil o tan vasta o tan diversa, cómo traducir los objetivos de performance. Y después, bueno, definir, obviamente, un poco cuando empezamos a hacer estas capacitaciones estábamos como recién entrando en pandemia, entonces quizás nos encontrábamos con alguna cierta limitación, ¿no?, de parte de la audiencia respecto a una experiencia digital. Si bien el objetivo era, como comentaba Mika, la escalabilidad y poder, con el desarrollo y el crecimiento que está teniendo Meli, como poder escalar el proceso y ya no depender quizá tanto de los learning circles, bueno, igual todavía estábamos frente a una audiencia que estaba recién como empezando a ser 100% virtual en un punto. Entonces, ahí teníamos, bueno, una posible limitación o un posible gap. Y bueno, y finalmente, visualizar la experiencia, ¿no? Ese es el último paso de nuestro proceso. Y ahí es cuando bueno, aparecen los recursos, ¿no? Nosotros decidimos hacer en conjunto con Meli, unas experiencias gamificadas, bueno, un poco porque la audiencia de Meli es así, ¿no? Requería como una experiencia entretenida, divertida. Entonces, dentro de la gamificación, bueno, el usuario va respondiendo preguntas, va ganando puntos, al final de cada módulo va ganando insignias, y al mismo tiempo hay contenidos extras con los que ganaba puntaje extra que servía para, por ejemplo, si el colaborador era nuevo y todavía no tenía esa información, entonces si ya las había ganado puntos, ¿no? Bueno, todo dentro de lo que es las posibilidades de gamification. Después usamos, bueno, escenarios basados en casos reales. Nosotros nos basamos en formularios reales de Meli de performance review, de ciclos anteriores, y a partir de esas experiencias pudimos formular casos reales. José, una cosita que iba a sumar. Esto es súper interesante, pienso en los tips de diseñadores instruccionales. Hoy estoy con eso. Digo, como que en este desafío de abordar una audiencia, digamos, heterogénea, también porque esto hablamos como alinear a líderes que ya en Meli, o líderes nuevos también, cómo no dejar a alguien, digamos, no dejarlo sueltito de asumo que sabes, y tal vez uno siempre dice, bueno, pero si pongo toda la información, otro se va a aburrir, y si no pongo mucho porque no quiero aburrir, es como dar la clase y saber que una parte de los estudiantes se van a quedar súper enganchados y otros con más o menos información. Entonces, estos recursos que comentaba José eran interesantes porque le daban la libertad de elegir al usuario, digamos, si quería, digamos, ir a otra, o utilizar un vínculo, o descargar un contenido, o visualizarlo. Entonces, también incluso hasta el mismo líder, si quieren, más experimentado, con más tiempo, también tenía la posibilidad de revisar algunos conceptos que tenía. Entonces, de esta manera
en estas rutas que imaginamos, damos la libertad, ¿no? Porque tampoco podemos asumir que un líder con un poco más de tiempo no le va a hacer falta, no va a tener la curiosidad también de revisar contenido que cree que puede ser que algo haya cambiado también. Entonces eso siempre es interesante al hacer la concepción de la experiencia, de pensar en estas rutas posibles, ¿no? Como, no sé vos, Mica, cómo, digamos, ahí quería hacerte una pregunta, también volviendo un poco a la experiencia del workshop de diseño, ¿cómo te sentías vos cuando hacíamos tantas preguntas acerca de los usuarios, de la situación? Bueno, justo iba a ¿Cómo lo vivías vos complementarte también de de tu que lado? cuando nos juntamos, nosotros siempre hicimos Learning Circles para líderes, o sea, era para el líder. Y cuando nos juntamos con el equipo y nos empezaron a preguntar, bueno, pero ¿para qué para el líder? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y dijimos, no, pero pará, estamos haciendo un e-learning que va a poder acceder cualquier persona. ¿Por qué estamos pensando solo en el líder, no? Entonces ahí lo que hicimos fue no solo crear una experiencia para el líder, sino también para la persona, ¿no? Cómo la persona se prepara para el feedback, cuando antes lo que hacíamos era un learning circles para que el líder se prepare para el feedback, ¿no? Entonces, de alguna forma, alineando un poco al propósito de Meli, terminamos democratizando el aprendizaje, ¿no? Porque ampliamos el scope de la audiencia, ¿no? Dejó de ser para líderes, ahora es para all Meli. Y estuvo buenísimo que nos hayan repreguntado, porque creo que eso es lo que nos hizo repensar de, pará, ¿es esa la audiencia o podríamos ampliar? Creo que ampliando creo que es mejor, ¿no? Entonces, nada, sigan preguntando en todas las experiencias porque está buenísimo, porque uno viene sesgado, ¿no? Entonces, la realidad es que uno está tan sesgado y metido en su proceso que cuando viene alguien de afuera y viene fresco, le da luz, ¿no? Le amplía como, le saca ese sesgo, básicamente. Sí. Yo creo que, Mica, también que este objetivo de democratizar el conocimiento pasó no solo por ampliar la audiencia, como bien decías vos, sino también, bueno, al tener este Learning Journey diferenciado, ¿no? El usuario, después de, bueno, para quienes nos están escuchando, después de una página inicial, el usuario podía elegir, si soy colaborador me voy por este camino, si soy líder me voy por este, pero estaban los dos caminos abiertos, como decía recién Mica, el que tenía ganas, o quien tenía ganas, podía hacer los dos caminos, y de hecho... ahí estoy, perdón, volviendo a la parte de la presentación. Está, acá después de una intro teníamos esto que separaba las aguas, que es lo que está comentando José. Rol, pero al final el mismo e-learning te invitaba a que hicieras el rol de la contraparte, por más que no fuera tu rol en el que te desempeñabas en Meli, ¿no? Y me parece que eso también habla de una democratización del conocimiento, de una transparencia, de, bueno, de saber cómo está la contraparte. Creo que eso forma también el espíritu del feedback y del desarrollo mutuo de las personas, así que... Acá, perdón que interrumpa, están preguntando en el chat cómo han medido el impacto, viene a continuación, no les vamos a spoilear, estamos todavía hablando del proceso, pero sí lo vamos a comentar más adelante. Una cosa que quería sumar de esto del finding que uno puede hacer del discovery cuando uno pregunta, es un poco por qué empezamos con indagar y preguntar también, porque si uno ya viene con una idea previa de decir, bueno, ya quiero un curso gamificado, no quiero que sea de esta manera, es como que hacemos el camino al revés, ¿no? Entonces como que la idea de cómo tiene que ser la experiencia muchas veces obtura estas posibilidades creativas, instruccionales, que después tienen como unos resultados que uno tampoco por ahí esperaba, ¿no? Uno por ahí tradicionalmente, uno siempre, es imposible no tener sesgo realmente, y más cuando uno trabaja mucho digamos, hace procesos, repite procesos y trabaja así, viste, como decir, no, yo ya a esta audiencia ya la conozco, o esta solución es esto. Y muchas veces cuando uno hace el proceso previo, que es como lo que está debajo del agua, viste, los típicos gráficos de iceberg, ¿no? Como que si uno empieza a andar y explorar más esa parte, pueden surgir ideas nuevas que siempre van a estar como muy conectadas con los objetivos de negocio y sobre todo con la audiencia, ¿no? Sí. Perdón, quería sumar algo que quedó como hace 10 minutos atrás, lo quería decir porque si no me lo voy a olvidar. Que otra de las cuestiones que tienen este entrenamiento es la libertad, que mismo lo decía Mica, que la persona puede ir eligiendo su camino, e incluso para dar como la completitud del entrenamiento, solo estaba en los casos, por lo cual la persona puede elegir
saltarse cierto contenido e ir directamente a lo que nosotros nos interesaba que ellos aprendan, que era practicar, y el resto lo pueden ir revisando o no, digamos, como que quedaba a criterio de la persona. Y mismo el puntaje estaba ajustado con eso, y los bonus que mencionaba José antes también, ¿no? Como que ganás bonus, sí, ves esta info adicional que para nosotros es complementaria, por algo es bonus, y no está como centrada en la experiencia, te motiva, porque ganas esos puntos, te vienen bien, para, ¿no? Como decir, ¡ay, qué lindo! Me hice muy bien. Y dejas libre a la persona que pueda elegir su propio camino, sobre todo si estamos hablando de una audiencia tan vasta, que capaz que ya conocía el proceso, si estaba hace unos años, capaz que no, entonces si ya lo conocía no hacía falta tomarlo, ¿no? Sí. Sí, inclusive algo que creo que no mencionamos es que la estructura misma de ese recorrido que el usuario hacía por el e-learning tenía que ver con estas instancias de antes, durante y después. Entonces es como que, bueno, cada módulo estaba en base a eso, como una pequeña estructura, un pequeño caminito, pero, como bien dice Luli, el usuario era libre de decir, bueno, yo ya tengo súper claro esto, entonces mejor me meto con esto, y sí, esa fue como una premisa, mi libertad. Y la otra cuestión de estas audiencias que están con la agenda tan completa, que bueno, solamente tengo 10 minutos, nosotros también lo que hacemos mucho como buena práctica, para otro tip para Andrés, es poner la cantidad de minutos aproximados que te va a tomar cada sección, cada página, cada desafío. Entonces la persona se puede organizar y dice, bueno, esto me va a tomar 10 minutos, entro, lo tomo, salgo, me retoma donde yo estoy, me avisaba como en un cartel, ¿no? ¿Querés retomar? Si me olvidé hace 3 días atrás, bueno, lo vuelvo a hacer. Estuve hace un ratito porque tuve una reunión, vuelvo, sigo donde había dejado. Sí, es bueno también, digamos, en este escenario donde compiten las pantallas, compite el tiempo en pantalla, está bueno como darle también esa libertad, esa flexibilidad y libertad al usuario. Algo que está bueno, ahí también quería hacer obligatorio sí, todo lo conceptual, es que alguien que está hace mucho tiempo en Meli puede ir directamente al ejercicio y no tiene que pasar por todo el contenido que quizás ya conoce, ¿no? Entonces, creo que esa parte es fundamental como tip, ¿no? De que tengamos en cuenta de que hay gente que no es nueva y que quiere hacer esa práctica, y para que no pase por todo lo anterior, que capaz le lleve a 10 minutos más, puede ir directamente al grano, ¿no? Y hacer 10 minutos. Sí, sí. Y te quería preguntar también, Mica, aprovechando esto de, digamos, esta salió de casos, cuando decimos escenarios basados en casos reales, acá también siguen los tips para los diseñadores instruccionales, era esto de, o sea, honestamente, digamos, las prácticas, es súper necesaria la práctica, como tenemos que practicar antes de jugar el partido, porque también en el feedback pasa esto, o sea, no puedes usar, o sea, no es que no podés, no sería lo mejor para un aprendizaje que vayas y, bueno, voy a probar a ver esto en la misma conversación, entonces tener esta práctica te sirve de entrenamiento. Digo, ¿cómo sentiste vos el trabajo sobre los escenarios reales? ¿Cómo sentiste de lo que vos ves día a día y de lo que te transmiten los líderes a la experiencia digital, digamos? La diferencia ¿Cómo ves ese de hacer Learning Circle y juntarte entre líderes para hablar sobre ejemplos y casos, hay una diferencia, por eso también nos gusta quizás hacer... Ay, creo que se desconectaron, ¿no? ¿Me escuchan bien? Perfecto. No sabía si era yo o si eran ustedes. Ok. Sí, si bien hay una diferencia y nosotros lo que hacemos es después de los Learning Circles, sí es repensar si hacemos algún Q&A o algún espacio para los líderes, para que entre ellos hablen más que nada. La experiencia del e-learning a nivel ejemplo fueron tipo realmente, inclusive en el feedback que ya me estoy adelantando que dieron, tiene que ver con que fueron ejemplos que pasan en el día a día y lo vieron súper reales, ¿no? Sí, obviamente lo que hicimos fue sentarnos y sentarnos con el equipo de People Business Partner, que son los HRBPs en otras empresas, para entender algunos ejemplos que les traen los líderes, ¿no? Nosotros desde el equipo de diseño tenemos mucho contacto con los HRBPs e inclusive también hacemos bench mismo con líderes, ¿no? Con líderes que sabemos que nos dan feedback. Entonces, a ellos mismos vamos y les preguntamos y les pedimos que nos traigan ejemplos, ¿no? Ya que quizá uno en el día a día, desde el equipo de diseño, no está, porque el que está es más es el HRBP. Vamos con ellos y preguntamos, principal, a qué líderes les podemos ir a hacer bench,
y luego vemos con ellos si esos casos que nos trajeron los líderes son acordes o no a la realidad de ese negocio, ¿no? Más que nada, el HRBP nos garantiza esa mirada general del negocio y no tanto el líder, porque capaz el líder te trae una mirada capaz sesgada o no. Entonces, lo que hacemos con el HRBP es que nos traiga esa mirada general, ¿no? Habiendo escuchado varias campanas. Sí, súper, Mica. Esto, digamos, está bueno. También sigo con la línea de diseñadores instruccionales, pero creo que también muchas personas se conectan también a los casos de éxito para ver cómo se hizo, ¿no? Cómo se llegó a ese éxito. Y creo que muchas veces, digamos, si bien a veces abrir el juego, ¿no? Cuando uno suma también más personas, digamos, son más validadores o más personas que van a y tal vez es más input para manejar o más agendas, creo que tiene todo el sentido del mundo realmente poder involucrar digamos, a las personas que están en el día a día de la operación, no solamente el área solicitante o el experto del contenido per se, sino el que está día a día, ¿no? Realmente. Entonces, como en estas instancias previas del workshop de diseño y de contenido que hablamos, que comentamos anteriormente, es importantísimo, ¿no? Porque uno va como, una situación nunca tiene una sola lectura, o un problema o un desafío tampoco, entonces tener estos distintos enfoques ayuda a enriquecer la experiencia un montón. No tenés casos, lo que pasa de quizá de hacerlo uno solo, sí, tiene un ejemplo y capaz termina siendo, no termina siendo muy realista, ¿no? En lo que pasa en el día a día en el negocio. Entonces es muy importante incorporar otras miradas y no la de uno mismo, ¿no? Porque quizá uno está más lejos y necesita sí o sí partners para poder desarrollar y diseñar, ya sea un e-learning o mejorar algún proceso o alguna tecnología o lo que uno piense, incorporar otras miradas, inclusive hacer bench con otras empresas también sirve. Sí, además también una cosa que pasa, no sé si creo que todos hemos realizado experiencias digitales, la verdad es que creo que también un desafío de todas las experiencias que tratan, no sé, habilidades blandas, es precisamente esto, ¿no? Como a veces el caso realista, no sé, yo he hecho contenidos de feedback previamente, y era como que tenés dos caminos, el feedback que sale malísimamente mal, y el feedback que sale perfecto, que es un cuento de hadas. Entonces vos, o sea, lo haces y hasta te parece como de sentido común, claramente, mirá cómo le habló el jefe, está mal, o mirá cómo está bien, pero digo, como que está tan polarizado de veces y los ejemplos se tienen que hacer con esto, ¿no? Que ser realista, que no pueden ser estos caminos, ¿viste? Como muchas veces se dice, no, el camino bueno y el camino malo. Soft skills es grises, y mientras uno más pueda encontrar esos matices, más va a valorar la persona y más relevante le va a parecer el caso, si no es como estamos en Disney del feedback, más o menos. De hecho, Andrés, ¿sabés qué? A propósito de esto que decís, cuando diseñamos los casos y las preguntas a propósito del caso, en muchas oportunidades teníamos como bueno, como vos decís, la opción correcta, la incorrecta y la parcial. Sí. Pero justamente por eso, porque para despertar a la reflexión, digamos, la mayoría de las veces las opciones parciales no eran erróneas, pero bueno, eran como un gris que no estaba del todo bien, sí. Y eso forma parte del gamification también, y está bueno, ¿no? Como te puedes ganar todo el puntaje o mitad de puntaje, pero en estos grises. Así que... Sí, además creo que también te llama la atención, digo, estamos acostumbrados como el gamification Pavlov, nada, bien mal, claro, sí. Y de repente, ¿qué? Parcialmente correcto, ¿qué pasó? Viste, como que podés leer el feedback, o sobre todo también cuando uno, tip de instruccional, genera como el feedback, o sea, digo, muchas veces, obviamente aprendés por cómo está realizado el caso, pero aprendés también mucho del feedback, y perderse esa oportunidad de la retroalimentación por decir, lo hiciste bien, lo hiciste mal, y no poner por qué o qué sumar, es una pérdida, ¿no? Perdés una oportunidad de realmente reforzar. Y bueno, y con el parcialmente correcto es como que te, acostumbrados más a la lógica más como binaria, te descoloca un poco, porque decir, pará, si yo pensé que esto venía bien, ¿por dónde entonces es que no? Y realmente afianzás mucho más y llamás más la atención del usuario de esa manera. Sí, totalmente. Sí. Eso es un gran tip. Es un gran tip instruccional. Sí, si vas a poner feedback que valga la pena, básicamente, en los ejercicios. Y hacelo siempre, porque si lo haces en uno y en otro no, ya la persona te va a perder el interés y lo va a seguir de largo. Sí,
Sí, sí, sí. No sé sí. si quieren hablar de otros de los recursos que usamos dentro. Dale, sí. Sí, estaba pensando algo que me parece que es importante mencionar también respecto de la experiencia que hicimos de goal setting, que bueno, hablando mucho con Mika, estaba este gran desafío de que los colaboradores se empoderen en el diseño de sus goals, ¿no? Como que entiendan que ya no es, bueno, mi líder setea los goals y yo obedezco, digamos, ¿no? Entonces hubo todo un trabajo que es otro recurso también que como de desmitificar esto, ¿no? Como usamos algún recurso que era como, bueno, la gente en Meli anda diciendo, por ejemplo. Entonces era como, bueno, y por ahí alguien decía, ¿y por qué yo tengo que setear mis goals y no lo hace? Bueno, entonces para desarmar un poco todo ese lugar, también estaban como estos recursos de, bueno, estos son pensamientos que andan dando vueltas. ¿Qué opinás? ¿Qué pensarías Algo que vos, está ¿no? muy bueno es que al ese es final otro de recurso todos los posible. e-learnings que diseñamos ¿Me hay olvido de tips. alguno? ¿Se te O sea, ocurre hay tips algún otro? tipo, bueno, o esto es bueno y esto es malo, ¿no? ¿Qué hacer y qué no hacer? Y creo que eso suma un montón, porque es como un resumen de todo lo que viste, pero en tips, ¿no? Esto es lo que no tenés que hacer, esto es lo que tenés que hacer, ¿no? Creo que ese es un buen tip también para que la utilicen. Exacto. Sí, como un toolkit, una caja de herramientas. De bueno, ahora que atravesaste toda la experiencia, eso también es un tip de diseño instruccional, ahora que atravesaste toda esta experiencia, que ya resolviste estos casos, que pudiste reflexionar sobre todo lo que este e-learning te mostró, bueno, ahora te llevas esto, do's and don'ts o caja de herramientas, como, sí, pequeñas cosas que se quede el usuario para empezar a aplicar lo aprendido ya mismo, digamos, ¿no? Como un resumen. Y si no me equivoco, también tenían acceso a los highlights, ¿no? Que era como el proceso como más operativo. Claro, el proceso más operativo, claro. Sí, a descargables, a links. En el sentido de que no está focalizado en el uso del sistema para cargar las goals, tipo success factors, se hace ahí, sino que ahí hay un guideline y bueno, esta gente trabaja en tecnología, debería poder utilizar el sistema, no es un e-learning sobre el sistema, sino sobre el proceso en sí y cómo setear los objetivos y la parte Para del lo que es sistema, tecnología, nosotros usamos videos paso 1, 2 y 3 tutoriales de hacelo. un minuto Claro, para tampoco sí, aburrir a sí, las sí, tal personas. cual, Usamos sobre cómo un usar video el de un sistema. minuto y la idea, como decía Lu, es que no usemos el e-learning para cosas más tácticas como subir las cosas al sistema, sino como cómo diseñarlos, ¿no? Cómo diseñar goals, cómo diseñar tu conversación de desarrollo, cómo evaluar a la persona, no en el cómo a nivel tecnología, sino en el cómo lo diseñas, ¿no? Sí, aprovechar como la riqueza del recurso, tal vez para el desafío más complejo, ¿no? Porque tal vez abrir una herramienta, cargar el texto, ver el paso, es como que es algo que, digamos, como decías vos, Mica, lo resolvés con un video de un minuto. Y acá por ahí quería aprovechar, ahora vamos a los resultados en un ratito, que era lo que estaban preguntando en el chat, pero sí como para sumar el tema de cómo fue el cronograma del proyecto. También nosotros comenzamos con el proyecto y realmente tuvimos como, lo interesante también de esto es que esto viene mucho a cuento de bueno, cómo pensar en el delivery y de muchas veces en las experiencias de aprendizaje, que el lanzamiento que teníamos del proceso como acompañaba también, el lanzamiento de la capacitación acompañaba parte del proceso. Entonces, como teníamos siempre en mente, que estábamos brindando una herramienta que iban a tener que usar, o sea, que el e-learning lo iban digamos, la experiencia la iban a ver y rápidamente iban a tener que aplicar. Entonces creo que eso también era interesante, ¿no? Como que no, muchas veces a veces se prepara la capacitación, se testea, se lanza en distintas fases a las audiencias y se tiene como una mirada o como que la temperatura baja, ¿no? Del lanzamiento, pero creo que esto era muy en el momento. Y también de ese lado tuvimos como un compromiso muy grande también de Mica y de equipo también por revisar los materiales, por estar como ahí al filo del acontecimiento para poder hacer posible la entrega justamente en un punto donde los usuarios iban a estar como súper sedientos por esta experiencia de aprendizaje, ¿no?
y cuando más lo necesitaban. Claro, y cuando más lo necesitaban, que eso está bueno, es otro consejo, ¿no? Digo que mejor, a veces uno, digamos, trabaja en un diseño, trabaja, digamos, es un esfuerzo de tiempo y es una inversión también, y como muchas veces vale la pena observar, digamos, bien, en qué momento, cuál es la efeméride que va a tocar, en qué momento uno va a entregar eso, porque, digamos, muchas veces está perfecto, es una experiencia divina, pero si el usuario no lo percibe en un momento de utilidad, a veces es más difícil que vuelva a esa experiencia como consulta, ¿no? Yo digo, como que muchas veces tiene que ver eso, como el timing que le decimos normalmente. Para mí son dos cuestiones. Sí. Que caiga en una fecha que no es crítica, llega Navidad, claro. Y en Navidad estamos todos organizados en ventas. Claro, es el Día de la Madre. Bueno, el mismo Día de la Madre en Argentina, que es un día muy importante, mandamos el e-learning. Nadie va a parar a basura, va directamente. Sí. Y después el tema de la curva del olvido, ¿no? Que la reducimos porque es en el momento, necesitaba e-learning, y me acaban de mandar, no es casualidad, o sea, eso está planificado, ¿no? Tenemos un cronograma, y te sirve en el momento, lo haces, y después haces todo el proceso, está súper alineado, y bueno, es eso, ¿no? Como que tiene que estar planificado. Sí, así que estuvimos ahí, lo hicimos posible, y ¿qué pasó? Pasamos a los resultados, y creo que ahí, como les comentamos un poco el proceso, bueno, el antes, durante y después también acá, digamos, hablamos cómo hicimos la concepción de la experiencia, cómo la desarrollamos, cómo fue también el lanzamiento, y ahora sí le pasamos por ahí la palabra a Mica para hablar un poco de los resultados, que muchas veces hablamos de esto, nos quedamos en el proceso y no hablamos del después, que para nosotros es como el moño de la experiencia, honestamente, como el feedback de la audiencia final, o sea, no solamente el feedback de las personas, del equipo con el que trabajamos, si se sintieron cómodos trabajando con nosotros, si les pareció correcto el flow de trabajo y demás. Ahí creo que una de las preguntas eran que tuvimos si siempre en mente, algún ¿qué opinaron? Recurso. Así que nosotros paso, Mica, la palabra, hacemos encuestas en cada e-learning que diseñamos, o en cada capacitación, o en cada proceso que lanzamos. Enviamos una encuesta, obviamente es optativa, no es obligatoria que la contesten. Por lo general tenemos una adoption de entre el 20 y el 30%. En este caso tuvimos una adoption del 26%, disculpen, el cual tuvo un 99% a nivel NPS, ¿no? O sea, fue entre muy buena y buena la experiencia, un 99%, un 81% de los que respondieron le recomendarían esta experiencia a otra persona. Y algunos feedback que hemos recibido es que les gustó la metodología, les gustó la metodología de la mezcla entre lo que es lo conceptual y lo que es lo práctico. Les gustaron mucho lo que es el antes, durante y el después, porque lo que hace es tangibilizar la experiencia, la importancia de construir la pregunta correcta, el contenido fue claro junto con los ejemplos, los casos prácticos que suelen suceder en la realidad, la practicidad para demostrar los ejemplos. Esos fueron algunos comentarios, e inclusive muchas personas vienen y nos dicen: che, ¿con quién lo hiciste? ¿Me pasás el contacto? Porque quiero hacer uno para mi área, para un proceso que quiero lanzar, y la verdad que eso está buenísimo, porque quiere decir que tiene buena adopción, ¿no? Y que la realidad es que está bien visto en la empresa, y no es que, bueno, nadie lo usó, sino que todo lo contrario, lo que lo usaron le dieron mucho valor, ¿no? Por ese motivo seguimos diseñando e-learnings. A medida que avanzamos los procesos, contactamos, che, necesitamos un e-learning, porque la realidad es que hoy agrega muchísimo valor. Primero porque es asincrónico, ¿no? O sea, primero, vos manejás tus tiempos, como decía Lu, tipo, tenés 10 minutos, otro 20 minutos. Segundo, porque podés escalar a mayor población, ¿no? No solamente a una persona, sino a otra, a ampliar el scope, ¿no? De líderes a colaboradores en este caso. Y tercero, porque no es solamente conceptual, sino que también podés hacer, nosotros hicimos ejemplos prácticos, pero con los e-learnings uno puede hacer simulaciones si quiere, puede hacer competir equipos, puede ampliar un montón. Entonces, creo que hoy, por lo menos en Meli, que es una empresa súper tecnológica, es súper valorado, ¿no? Obviamente hay que ver cada contexto de cada compañía, qué es lo mejor y cuál es la mejor herramienta, ¿no? Yo creo que los e-learnings van a ir avanzando, van a ser el futuro. Inclusive el otro día, para contarles, mi novio está estudiando y está haciendo simulaciones virtuales con otros equipos, y digo, ay, es un e-learning, ¿no? O sea, es como que
hasta en la facultad, ¿no? Lo tiene. Entonces, creo que nada, es un buen camino ir por los e-learning. Así que yo lo súper recomiendo. Soy fanática. Vamos, Mica, sí. Y genial también que las audiencias de Meli también, ¿no? Pasa muchas veces que uno envía la encuesta, ¿no? Y que tal vez nadie recoge el guante, ¿no? Digo, cuando uno también tiene la idea de hacer una encuesta optativa, ¿no? Donde no está como a veces para otras experiencias, tal vez pones la encuesta como, no sé, que si no la realiza el usuario no termina la experiencia. Bueno, en este caso de que como era libre, como también el recorrido es libre, que está muy bueno también que haya una cultura de brindar, digamos, feedback, la redundancia, pero que un feedback sobre la experiencia y que también tus audiencias, Mica, también tengan esa predisposición, porque muchas veces uno queda como en el aire, ¿viste? O sea, a veces, y en esto de brindar un feedback que no sea como solo el ok o algo así, sino también brindar digamos, el NPS, la recomendación, y sobre todo el feedback, ¿viste? Ese campo de lleno de contexto que a veces es tan difícil que las personas lo hagan porque saben que les gustó, pero por ahí no tienen tiempo, o tal vez les cuesta operacionalizar qué fue lo que les gustó y ponerlo como algo así. Creo que eso también es súper valioso. Sí, el feedback es importantísimo y está dentro de la cultura, ¿no? Y eso es lo que queremos seguir escalando en la cultura, el feedback continuo, ¿no? Inclusive hay muchas personas que decían, queremos más ejemplos, ¿no? O sea, dame más práctica, que me copó. Entonces, nada, la realidad es que eso está buenísimo porque abarca no solo lo conceptual, es medio repetitivo lo que digo, pero no solo abarca lo conceptual, sino también la parte práctica, que quizá hoy es lo más difícil si dejamos de hacer reuniones y si dejamos de hacer capacitaciones presenciales, ¿no? Sí, sin duda. No sé si por ahí de nuestra audiencia alguno tiene una pregunta concreta y aprovechamos estos minutitos que quedan como para preguntarle a Mica. Yo mientras tanto busco el cargador, porque saben cómo es esto. A ver, aquí preguntaban si utilizaban alguna herramienta para sistematizar, automatizar el proceso completo. ¿Automatizar la carga? Digamos, de goal setting y feedback. Creo que tiene más que ver la pregunta, si te interpreto bien, con digamos, nosotros lo que hacemos son videos tutoriales sobre cómo subir los goals, pero está muy orientado a la tecnología, no tiene conceptual, sino es como, bueno, ingresás a SuccessFactors desde el módulo de goals. Es un video de 1 minuto realmente y lo sumamos por lo general a las guidelines, lo posteamos, nosotros hacemos muchas comunicaciones cuando lanzamos Goal Setting y una vez que lanzamos lo primero que es más un video inspiracional, pero después la siguiente comunicación tiene más el tutorial de cómo cargar tus goals, ¿no? El video inspiracional viene de la mano con el e-learning y la segunda comunicación viene solo, ¿no? Es el tutorial porque tiene un call to action específico, ¿no? Nosotros nos fijamos que las comunicaciones tengan un call to action. La primera call to action es cómo diseñas tus goals. La segunda comunicación, call to action, es cargarlos en el sistema, ¿no? O sea, cómo los cargas en el sistema. Entonces, siempre lo hacemos como decía José, creo, que decía de que todo esto tiene un timing, ¿no? O sea, lo hacemos y lo lanzamos justo cuando lo tenemos que lanzar, no lo lanzamos un mes antes porque después se olvidan. Sí lo estamos recordando, lo sumamos a las guidelines, sumamos los links de los e-learnings a las guidelines, sumamos inclusive también si es sobre performance review, lo sumamos también al formulario de performance review para que la persona pueda autoevaluarse o evaluar teniendo un link a mano, ¿no? Porque capaz también se puede perder en la comunicación los links. Entonces siempre lo que hacemos es repetir en todos lados los links en medio spam, pero la idea es más que nada para que lo tengan de una forma accesible y no tengan que ir a buscarlo, ¿no? Ahí más que nada pensando en la experiencia del usuario. Genial, Mica, mil gracias por la respuesta. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, o si no ya estamos como ahí justito hablando del timing, estamos re bien sobre la hora que habíamos prometido. Además también, bueno, agradecerte sobre todo, Mica, que te hayas sumado a esta sesión,
a comentar de este proyecto que realizamos en conjunto. O sea, muchísimas gracias por darnos tu tiempo y también por compartir con la audiencia también, digamos, nada, los desafíos también, del tema de las audiencias, la situación de Meli y digamos, sobre todo no solamente lo que viene, sino como vos decís, ¿no? el futuro y cómo estos e-learnings también ayudan como a alinear a las personas realmente con el propósito, sus propios propósitos y los propósitos de la organización. En ese punto, como el crecimiento, nada, está asegurado. Así que te agradecemos un montón que te hayas sumado. Bueno, por ahí el año que viene te invitamos también, Mica, Genial, bueno, y también, bueno, gracias José también por haberte sumado, y vos, Luli, también. Bueno, somos figuritas repetidas, Luli y yo. Nos vamos a seguir sumando, pero sobre todo, gracias a toda la audiencia que se conectó hoy. Veo muchas caritas conocidas, el que subió la foto y si no, el nombre. Así que nos encanta que sean reincidentes en las sesiones. Gracias. Y bueno, digamos, ahí creo que le paso ya a Martín, pero igual nos vemos a la tarde. Así que bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, André, Mica, obviamente, por sumarte a la sesión. José, buenísimo tenerte acá para tener a alguien que estuvo en el proceso de principio a fin hasta que se lo entregamos a Mica. Luli, obvio, te estás llevando el estrellato de la mesa, así que después arreglate con André, no sé quién va a ser la más votada, pero va a haber una encuesta esto el viernes, también siempre para darles mejor contenido y que nos den su opinión, que les gustaría ver el año que viene, o no sé, podríamos hacer más Learning Weeks por semana. Seguimos a la tarde, de todas formas, con gamification. Cambia un poco la mesa. Creo que van a ser ustedes dos y tenemos gente remota también. Y la semana que viene ya van a tener todas las grabaciones y vamos a tener una página dedicada a la Learning Week, donde van a poder seguir enviando preguntas, seguir interactuando, obviamente. Y sé que al principio algunos tuvieron un temita con el audio, que estaba un poco bajo. Ya lo arreglamos. Lo que queríamos, en realidad, era un plan maquiavélico para dejarlos pegados a las pantallas y que tengan el oído pegado. Pero lo vamos a arreglar con la magia de la postproducción, así que no se preocupen que todo va a estar solucionado. Así que bueno, los dejo ir a almorzar, los que estén en horario, los que ya se pasaron, no sé, y nos vemos a la tarde. Muchas gracias.